Mm, bien. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya comenzamos, pero en un ratito ajustamos y vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a hacer ya el repaso final. Hoy vamos a hacer el repaso final de la materia. Habíamos la semana anterior visto un conjunto de preguntas, de reflexiones, de contenidos aquí importantes justamente de la materia. Y hoy vamos a complementar lo de la clase anterior. Vamos a ir cerrando microfonitos. Un ratito. Y vamos a ajustar algo. Y ok. Espérenme un momentito. Hoy vamos a hacer un recorderi de las preguntas que suelen hacerte en el examen complexivo, un poquito para estar bien preparados para reflexionar el contenido de esa clase, y con eso ya completamos la revisión de esta parte de la materia, porque ahí tenemos una reflexión evidente muy adecuada para poder tener un buen rendimiento en el examen. Básicamente, la prueba que se hace para esta materia es una pruebita de contenido múltiple, de opción múltiple. Estas preguntas suelen venir con distractores. Estos distractores van a darte unas opciones, y en estas opciones tú eliges cuáles son las respuestas que tú puedes adecuar para este examen. La idea entonces es que usted con ese material ya está más o menos en condiciones óptimas para poder dar un examen. Entonces vamos a hacer una revisión de contenido, hacer una larga revisión de las preguntas potenciales o de contenidos que nos van a ser útiles, y ahí usted, cuando ya vaya a esa prueba, va a estar en óptimas condiciones. Entonces, vamos haciendo una revisión un poquito, y aquí viene un poco varias reflexiones en la simbología de tradición oral. Lo primero, hay una pregunta: ¿qué es ser andino? Que es una pregunta como para reflexionar. Y muchas veces un error que tenemos en interpretar es que somos muy de íconos.
Les cuento una anécdota. Hace algunos años, estamos hablando del año más o menos 2000, había un par de tenistas, los hermanos Lapenti. Y estos muchachos fueron con ese equipo de Copa Davis del Ecuador de tenis a jugar en Gran Bretaña. Y ganaron allá los británicos, que ganar a los británicos no es cosa fácil. En un deporte en el que son muy buenos y en su propia tierra. Entonces, iba uno de estos Lapenti manejando un vehículo, allá se maneja por el lado derecho el volante, iba manejando se equivoca y se burlan un poco de él porque él no entendía esa codificación de manejo distinta ya. Nosotros para cruzar la calle miramos izquierda y derecha, ya es al revés, es derecha e izquierda. Entonces, cuando le preguntaron ellos de dónde era, ellos dijeron, nosotros somos de Ecuador. Y ellos pensaban, nosotros pensábamos que en Ecuador hay solamente indígena y páramo por los documentales turísticos que se ven. O alguna vez le pasaba a un amigo. Es un poco el reflexionar estas cosas es para entender lo que es la diversidad humana. Le pasaba a un amigo que se casó con una chica paraguaya y entonces cuando ella le dice a los papás, estoy ennoviada con un ecuatoriano, como en los mundiales de fútbol siempre ven muchachos afroecuatorianos, pensaron que ella estaba casándose con un muchacho afro. Y es por una cosa. Y la palabra andino implica todos los países que están justamente atravesados por una cordillera andina. Es decir, los países andinos se incluye costa, sierra, oriente, en el caso de Ecuador, región insular. Y ese referente andino estaba representado en la cultura antigua andina por una bandera de cuadritos de colores que se llamaba huipala. Esa huipala era un simbolismo. De pronto le sale esa pregunta, ¿ah? ¿Qué es la huipala? Le pueden salir con cosas así raras. Es una bandera del orgullo LGBTI, igualito, los mismos colores son. ¿Es una bandera de inclusividad o es una bandera que hablaba de la diversidad de pueblos andinos? Es la tercera, sería como una respuesta de reflexión. Entonces, lo andino incluye ser inclusivo, reconocer diversidades étnicas, de género, discapacidades, condiciones especiales. No se remite solo a serranía y montaña. Revalorar la palabra Tahuantinsuyo como eje integrador cultural. Integrarnos en la nutrición. Esto es un dato muy interesante. Ecuador tiene unos tremendos complejos de identidad. Hay un libro de Jorge Enrique Adún que si lo pueden leer se los recomiendo. Se llama Ecuador, Señas Particulares. En este libro de Ecuador, Señas Particulares, te habla mucho de las cosas que hay, el regionalismo, por ejemplo. Que en Ecuador hay muchos motivos desde la época de los conflictos liberal y conservadora. Hay una novela de Luisa Martínez muy bien hecha que se llama A la Costa, donde se ve lo agreste que eran las condiciones en la costa, aún no habían carreteras. Tanto así que acá en Ecuador hay una historia. En los años 60 habían unos personajes en Chone que se hacían llamar los raidistas. Y estos señores fueron los primeros en llegar en un vehículo de 4 ruedas a Quito. Y fueron recibidos como héroes. Y todos tienen nombres de los que hoy son líneas de las rutas de allá de Manaví de transporte. El uno se llamaba Carlos Alberto Aray, el otro el vehículo le llevaban Reina y por ahí viene lo del Reina del Camino, de esos vehículos. Entonces, antes cruzar de la costa a la sierra era una dificultad impresionante. Y en esa novela de Luisa Martínez A la Costa se ve cómo nos veíamos y nos hace, y un poquito de esta clase de hoy vamos a revisar preguntas, pero quiero que nos quedemos con reflexiones de la identidad de qué es ser andino, qué es ser ecuatoriano, que son tan importantes para esta materia. Entonces, ¿cómo se veían en ese siglo XIX, en la época de las batallas liberales y conservadoras, en la época de Eloy Alfaro, en la época de García Moreno, un ultraconservador, radical, religioso, reformador estatal, pero fanático como él solo? Nos veíamos así. El hombre de la costa veía al hombre de sierra como una especie de sujeto raro que vivía en una hacienda, que pronunciaba, que arrastraba la R, y el otro de la costa lo miraba, el de la sierra, el de la costa, como el tipo que no pronunciaba la letra S, y miraba la sierra, la costa como un lugar primitivo, casi como usted vería hoy la más profunda selva africana.
¿Por qué? Porque había muchas pestes, había malaria, no había, te vas a la farmacia al tratamiento de malaria, o sea, te morías nomás. Entonces, en ese relato a la costa se ve esa forma frustrante de existencia, de cómo nos veíamos distintos. Entonces dice Jorge Enrique Adún en su libro Ecuador, Señas Particulares, que en Ecuador persiste el concepto de patria chica. Es decir, mi ciudad es mejor que la tuya. Entonces, y que Cuenca es la Atenas del Ecuador, que Quito, Luz de América, que Guayaquil, Perla del Pacífico. Y está bien, esas denominaciones poético-históricas son parte de la propia historicidad del país. Pero a veces terminamos pensando que mi ciudad es mejor. Y yo hay veces que cuando hablo así, conferencias de la propia sociedad ecuatoriana, tú te encuentras con unos racismos solapados increíbles. Entonces te encuentras al que dice, yo soy quiteño de cepa, y es quiteño porque vive en un barrio super fashion en Cumbayá, y porque tiene un apellido de nombre rimbombante, y dice, yo soy el verdadero quiteño, pero el hombre que vive en San Roque, que a lo mejor es hijo de provincia, no lo consideran de la ciudad y lo consideran un invasor. Entonces, hay gente que todavía vive con esos mecanismos. Por eso es que en Ecuador las marchas, cuando hay huelgas, son de dos niveles. Los sectores que están lavados el cerebro o apasionados por estas filosofías de izquierda van al centro, al arbolito. Los sectores, en cambio, que son más pudientes, hacen su huelga y sus reclamos en la Carolina. Entonces, seguimos siendo así. En Otavalo lo mismo, yo he visto cosas así bien raras. Celebran dos tipos de fiesta de Otavalo, los que son hijos de gringo y los gringos celebran muy aparte de los indígenas. Y es porque venimos de un montón de prejuicios. Todavía hay gente que se casa por el apellido o por el interés económico de una familia. Entonces, hicieron un estudio de Ecuador, qué cosas nos hacía integrarnos como país, nos quitaba ese concepto de patria chica, incluso en lo criminológico, verán. A mí me gusta estudiar la criminología. Y yo cuando alguien me dice, uy, Guayaquil es un espanto, yo Guayaquil no fuera, le digo, aguántate un ratito. En Quito, maravillosa capital en la que vivimos, es la ciudad del Ecuador donde hay más desapariciones. Es decir, la tipología conductual del individuo, si fuéramos muy junguianos en ese sentido, nos hace introvertidos o extrovertidos. El introvertido vive mucho hacia adentro, le gusta la experiencia intelectual, el extrovertido vive más hacia afuera, le gusta la farra, la chupa, la juerga. Entonces, esa gente que se da de muy refinada, yo siempre, sin ningún plan de crueldad, pero para quitar ese velo grotesco de creernos el uno mejor que el otro, me dicen, uy, es que Guayaquil es espantoso, que los monos, no sé qué, aguántate un ratito. Allá hay sicariato porque se han asentado las bandas. Pero acá también en nuestro querido Quito debe haber bandas de secuestradores o de asesinos, porque es la ciudad con más desapariciones. Entonces, cuando ya aterriza en ese nivel, y no me estoy inventando, revisen, pongan estadísticas Policía Nacional y van a ver. Entonces, eso te muestra que esa ilusión que decía el expresidente, ese brillante intelectual, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, no estoy hablando si fue bueno o mal presidente solo, que era un tipo muy enciclopédico el señor, él decía, esta es una isla de paz. Esa fantasía ya se acabó hace años. Hoy somos una tierra de transporte del narco y lleno de carteles. Ecuador tiene 27 carteles. Eso sería como la cosa grotesca. En un estudio que hacían del Ecuador, entonces decían que qué nos integraba como país para quitarnos ese concepto. Y una de las cosas en las que más nos bronqueamos es en el fútbol. Yo recuerdo alguna vez había un partido, y que eso cuando hay un partido Liga Barcelona salen todas esas pasiones insanas regionalistas. Cómo me puse contento cuando ganó el fútbol el Aucas. Y es porque el Ecuador no tiene pretextos de integrarse. ¿En qué cosas nos integramos como país? Cuando juega la selección de fútbol, cuando el Richard Carapaz gana un campeonato deportivo, cuando alguna Miss concursante de belleza gana algún premio internacional, cuando en los platos de comida. Todo ecuatoriano borracho cuando tiene un chuchaqui, hasta el nombre es quichua. Miren cómo tenemos marca de lo quichua. Resaca sería el nombre en castellano, ratón le llaman en México, guayabo en Colombia. Entonces, cuando tenemos ese chuchaqui, el clásico alimento o el desayuno para levantar la energía es un plato de encebollado. Entonces, hay cosas que sí nos unen mucho como ecuatorianidad.
está el tema del maíz, las combinaciones que hay de fanescas, la colada morada, es decir, en la parte alimentaria es en lo que más nos identificamos como algo étnico nacional. En esa parte deportiva, en los logros de ciertas cosas, es lo que más nos identifica como sociedad. Luego tenemos que hay ese conocimiento herbolario, curanderil, que tienen muchas mujeres y hombres sabios, más mujeres se ve, eso es un saber muy sagrado desde la antigüedad, en que en las plantitas sabemos cuáles curan ciertas cositas. Nos integramos en ritos, lo del fin de año y el testamento. Esas son las cosas que fortalecen o afianzan una identidad. Entonces, este libro Ecuador, Señas Particulares de Jorge Enrico Edún es un llamado para entender esa grotesca división de pensarnos mejores o peores que otra comunidad. Y somos el mismo país con acentos distintos. Otra cosa que quería reflexionar dentro de los paradigmas es que una de las cosas que le ha hecho daño mucho a los estudios andinos es el mezclar lo psicosociológico con teorías políticas jaladas de los pelos. Entonces, en los años 60, cuando todavía Ecuador fue un país hasta los años 60, antes del boom petrolero, muy llevado por el tema de la cosa de la hacienda, de la explotación, y había una reforma agraria. Y en esa época aparece una figura maravillosa, esta indígena Tránsito Maguaña. Y como había mucha represión a las etnias indígenas, los únicos grupos políticos que le daban acogida a este tipo de formas de vidas rurales, a estas comunidades autóctonas, eran los partidos de tipo izquierda. Y penosamente esta política de izquierda se metió mucho en esas comunidades y a veces perdieron mucho de los saberes, tanto así que los líderes que arman huelgas saben mucho de tumbar gobiernos o echar piedras, pero no conocen la mística, la filosofía, los saberes nutricionales. Es decir, quieren ser saberes, quieren ser dioses mesiánicos de un pueblo, pero ni siquiera conocen elementos básicos de su nutrición. Entonces, ahí uno ve que hay una terrible crisis de identidad, es decir, soy el super líder socialistoide, revolucionario, combativo, pero no conozco mi identidad nutricional, no conozco que del chocho puedo sacar 1 o 2 litros de leche de 1 libra y el bagazo me queda hasta para hacer tortillas, es decir, no conocen la esencia de su cultura. Y uno dice, y están obligados a conocerla, y a lo mejor no. Pero es una vergüenza que quien dice representar a una cultura no conozca la misma esencia de ese pueblo. Y es vergonzoso también, y con eso dejamos este paréntesis reflexivo para entrar más a las preguntas, es vergonzoso que haya un montón de gente, esa cosa decía el filósofo Ortega y Gasset, ser de izquierda y de derecha es una de las formas infinitas de ser idiota, son hemiplegia moral. Porque al final es como el conservadurismo y el liberalismo, son formas de fanatismo que a veces son simples excusas diferentes para robar desde otro ángulo. El industrial, cuando no es ético, te roba en nombre del progreso, y el socialista, cuando no es ético, te roba en nombre de la patria. Es más, yo he conocido a mucha gente dedicada al tema político y ellos se avergüenzan de estos que dicen ser socialistas porque conocen los niveles de corrupción que hay. El problema no es eso, sino lo ético. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque a mí se me parecía chocante ver a esa maravillosa mujer indígena que defendió los derechos de su comunidad, Tránsito Amaguaña, y que los que iban en carros y limusinas de lujo del Estado. Y esta mujer vivía en profunda humildad. Yo decía, si hay esa gente socialista, los poquitos que son buenos y que no hacen ruido, son gente respetuosa, buena, pero esos que han delinquido en el país, ni los de izquierda ni derecha que pretenden el poder, es una corrupción terrible. Y les decía esto porque y con eso ya entramos a un tema de la materia, porque hoy vamos a reflexionar preguntas muy concretas con contenido, pero estas reflexiones sí quiero que se las lleven. La propia esencia del socialismo parte de una frase que dice la religión es el opio de los pueblos, del libro Tesis de Feuerbach, escrito por Marx. Entonces, el propio socialismo y el materialismo se sustentan en el exterminio de cualquier tradición mística. Por eso es que los socialistas, entre comillas, modernos,
toman esas revoluciones del siglo XXI, toman doctrina social de la iglesia porque se dieron cuenta que ser ateo les quitaba votos. La Unión Soviética, perestroika, la gente no iba a hacer cola después de que se cayó la Unión Soviética para hacer comida, que les estaba faltando, sino hacían cola para ir a recibir Biblias, porque había estos dictadores miserables, habían decretado, habían por decreto eliminado el derecho a tener un tipo de fe. Y una de las cosas que cometen estas sociedades que han sido partidizadas con ese materialismo es justamente imaginar que la cultura occidental cristiana es homofóbica, es discriminadora, machista, patriarcal, falocéntrica. Eso es demagogia política. Miren, justo antes de comenzar la parte de contenidos de examen, que son las que usted va a estudiar, este es un estudio hecho por sociólogos de la cultura andina que dicen que en la cultura andina precolombina también habían actitudes discriminatorias a los grupos LGBT, porque la sociedad va evolucionando, es decir, no hay ninguna sociedad idílica. Es más, aquí hay una autora muy interesante que se llama Judith Butler, que me parece una de las mujeres más sensatas en esas teorías de género, porque esta mujer no grita, no amenaza, es muy reflexiva. Y aquí hay otra señora que se llama Roxana Kramer y tiene un libro que se llama El patriarcado no existe y te da toda una teoría de por qué no es tanto como te lo cuentan. Y hay otro autor muy interesante que se llama Agustín Laje, que penosamente promulga más bien una filosofía a la derecha, otros a la izquierda, pero que hace unas críticas muy interesantes en su libro Batalla Cultural, en su libro Generación Idiota, a cómo las sectas políticas se meten hasta en los movimientos populares de una sociedad para manipularte creencias, con afanes partidistas. Entonces, una cosa que yo quería que entendamos, y con eso ya entramos al contenido que nos va de fondo, es entender que esa diversidad a veces está muy complicada, primero por racismo, separaciones, esa ilusión de patria chica que dice Jorge Enrique Adún, que tenemos pocos símbolos de unidad, pero que además hay cierto tipo de sectas políticas que te venden que la sociedad occidental cristiana civilizada es la peor cosa que hay y que yo voy a volverme un ser mesiánico indígena porque mi pueblo autóctono era una maravilla. También había lo de Yaguarcocha, cuando llegó la colonización española, hacían sacrificios de sangre con niños, porque toda religión atraviesa un proceso de degeneración. Entonces, cuando nos quitamos, y con eso ya entramos en materia, esa imagen grosera que yo vivo oyendo siempre, es que pobrecitos, somos víctimas de la colonización española, devuélvanos lo que se llevaron. Es que nosotros somos colonia del imperialismo yanqui. Ahora en la mañana había una señora quejarse así, ¿cuál colonia? Tú serás colonia, yo no soy colonia de nadie, o sea, que te hayan invadido, que hayan deudas externas y no sé qué, pero si tú no aprendes a forjarte una identidad y vas a vivir culpando al resto, ahí sí te pasa como esos líderes huelgueros que hacen huelgas, que aquí vienen y tumban monumentos de españoles, pero van a la Casa Blanca y se toman la foto en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque allá no pueden violentar la ley, si allá violentan la ley van presos. Entonces, ese tipo de diversidades patológicas que no se las quiere reconocer, porque queremos reconocer lo bueno, pero también hay ese otro lado grotesco, mesiánico, que quiere pretender ofrecerte una imagen perfeccionada, y ahí es donde se construye la identidad, en esas cosas bonitas, el plato de comida, la tradición, el tejido, el arte, la cultura, esas son las cosas que deberíamos tener. ¿Por qué Perú es grande en su exportación de lo culinario? Porque todo su Ministerio de Cultura, porque se invirtió en el turismo y por eso la cocina peruana, ojo, ni la colombiana ni la ecuatoriana, sin desmerecer a la maravillosa cocina ecuatoriana, peruana, cada cultura tiene unos tesoros maravillosos. Si en este país se invirtiera mucho en ese turismo, y eso no lo ha hecho ni el que viene, ni el que quiere ver, ni el que vendrá, porque lo que les interesa es la minería y el petróleo, y el ver cómo saquean para sus grupos. Entonces, cuando uno ve esta máscara que te han llenado de odios, que si tienes dinero eres malo y eres pobre eres bueno, esos fanatismos, y eso es mentira. La ética, eres o no eres bueno simplemente como sin dinero. Entonces, en esas condiciones tétricas, aquí es interesante ir reflexionando cosas. Una cosa que reflexionamos en la clase anterior, y esto ya es pregunta
de prueba, la pregunta, y usted vaya anotando, vaya anotando los conceptitos. Esta clase grabada usted la va a poder revisar. Es un recorderis de lo anterior, pero con más profundidad. Preguntábamos qué es historia. Y si yo les preguntara qué es historia, ustedes me dirían varios conceptos. Hoy estamos haciendo un repaso. Entiendo que hoy una o dos personas nuevitas también vinieron. Bienvenidas, quien haya venido por primera vez. Aquí lo importante es primero no tener pánico escénico. Siempre respetamos el ritmo de aprendizaje. Entonces, primero, ¿qué es historia? Hay muchos conceptos y eso también es importante. Hay que aprender a ser polisémico. Lo semiótico es de los signos, la semántica es el significado. A ser polisémicos, muchas semánticas o significados. ¿Qué es historia? Entonces, en la escuelita nos decían, es el estudio de la sucesión de hechos del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Es un concepto bonito, pero no tan académico. El filósofo Heinrich Hegel, que lo ven en la foto, decía, la historia es el desarrollo de la conciencia, porque él decía que la historia comienza cuando el hombre, la comunidad primitiva, genera agricultura, pero en esa agricultura busca esclavos. Un día ese esclavo se le revela al esclavizador y surge la sociedad feudalista. En esa sociedad había el siervo de gleba y el feudal, y un día se revela y entra una nueva conciencia, que es la liberal. Bueno, luego llegó Marx, le plagia las tesis dialécticas que tomó Hegel de los griegos y dice, no, pero un día llegará el hombre y se dará cuenta que el modo liberal es explotador y creará el socialismo. Y luego ese socialismo se disolverá como poder y se volverá comunista. Entonces, la historia vista desde la visión, el que creó el nombre historia universal fue el filósofo Hegel. Y él decía que la historia era la sucesión de hechos que iban generando un desarrollo de la conciencia. Pero ese concepto tampoco es el que nos sirve para nuestra clase. Para nuestra clase nos sirve estudiar la historia y por eso le puse un visto como un análisis evolutivo de las sociedades. Es decir, cuánto va evolucionando el espíritu humano en la medida que cambia la historia. En el siglo XIX era normal que si un tipo le ofendía el honor a otro hubiera un duelo. Hoy eso se resuelve civilizadamente, si se puede llamar así, en un juzgado penal o en un tema de injuria, un tema más civil. Entonces, todavía nos espantamos. Verán que la guillotina, como modo de castigo penal, recién fue suprimida en Francia en el año 75. No sé si guillotinaban en el siglo XX, pero por lo menos fue sacada del Código Penal. El harakiri samurái, hasta los años 30, 40, hay videos de algún heredero de samuráis que se suicidaba haciéndose harakiri en nombre del honor. En Estados Unidos, 34 de los 51 estados tienen pena de muerte. Quiere decir que nos falta mucho para evolucionar. Y es una reflexión. La historia es un análisis evolutivo de las sociedades. Una sociedad en que se reconozcan en grupos minoritarios, en diversidades y que estas comunidades que han sido relegadas LGBT, hasta el año 93, a una persona que era homosexual la metían preso solo por ser gay. Entonces, que ya no haya eso es un grado evolutivo. Y hay polémicas en la gente, y por eso digo, es el análisis para estudiar esta materia. Entendamos, la historia es el análisis evolutivo de las sociedades. Que una pareja de muchachos gays decidan casarse, ¿a quién le afecta? O sea, si se quieren y le quieren dejar herencia a su pareja, es su movida. Me explico. Entonces, hay cosas en las que ponernos a discutir es perder el tiempo. El problema es cuando estas minorías se inventan ministerios y presupuestos. Yo cuando digo ministerio de diversidad, yo entiendo que en diversidad están los niños autistas, que en diversidad estamos todos, pero cuando pensamos que la diversidad solo se reduce a grupos LGBTQR y etcétera, que cada semana le ponen una abreviatura, y uno dice, aguántate, ¿qué está pasando? Cuando vemos que ahora dicen que hay como 34, 40, 50 géneros, porque se saltaron la ciencia y quieren hablar de sexualidad politiqueros, entonces ahí
Ahí tú dices, aguántate, el que una persona abrace un árbol y se sienta ecosexual no es que tiene una sexualidad ecológica, eso es una parafilia, es un desvío de la conducta de la sexualidad, no es una forma nueva de sexualidad. Entonces, cuando confundimos estados de ánimo con género, quiere decir que ya se empezaron a saltar los principios de ciencia y sexología y que hay que estudiar un poquito más de ciencias. Para entender de que sí, hay personas LGBT, hay personas heterosexuales, pero cuando te tratan la heterosexualidad como algo anormal, es que la sociedad heteronormativa, represora, patriarcal, falocéntrica, aguántate, no inventes más leyenda de lo que hay, una sociedad con unos conflictos, pero ese conflicto se debe sanar con políticas adecuadas, no metiendo más conflictividad de la que hay. Esa es la historia, es el análisis de evolución de la sociedad, el que haya derechos, inclusividad, equilibrio cultural, eso es interesante. Y por eso es interesante, les recomiendo, véanlas en YouTube, hay los videos, en Amazon hay los libros de Agustín Laje, que es un muy crítico de esa cultura posmoderna que se salta a la ciencia, de esa cultura posmoderna hipersexual, de esa cultura adolescéntrica donde envejecer ya casi se vuelve un delito. Eso es la historia, análisis evolutivo de las sociedades. Y bueno, hay distintas etapas de evolución de la conciencia. Hay un libro del escritor Alvin Toffler que se llama La Tercera Ola, publicado en el año 79 y te dice que el ser humano atravesó 3 edades revolucionarias. La evolución agrícola, porque dejaste de ser un sujeto errante y ya tenías un lugar fijo, creaste maquinarias, agricultura, máquinas de arado. Luego viene la segunda ola, que es la era industrial. Es bien interesante en la era agrícola, pero antes de pasar a la otra. Los indígenas tenían una cosa llamada chaquitacla. Y la chaquitacla era un espeque, un puntero que pinchabas en la tierra para entrar a la semilla. Y su profundidad era de 12 centímetros. Porque es justo donde está la tierra orgánica labrada que te va a dar nutrientes para la semilla. Entonces tenían sus tecnologías. La segunda era es la industrial, la maquinaria, la tecnología. ¿Por qué los norteamericanos son un país de importación, de exportación mundial? ¿O por qué los japoneses exportan tecnología? Porque son países que han tenido revoluciones industriales. Los países de tercer mundo nunca las tuvieron. Pero la tercera ola es más impresionante. La tercera ola es la era de la información. El otro día le veía a algún periodista argentino reflexionar algo. ¿Saben qué hay en el billete de $2 de Singapur? Está un profesor dando clases, no un héroe patrio, porque para ellos el hombre que se educa es el hombre que cambia el mundo. Singapur era un país más espantoso que Ecuador, lleno de bandas de violencia. Y un presidente ultradictatorial y represivo fusiló a todos los delincuentes, incluyendo políticos rateros, y hoy Singapur tiene calles con luces de neón y es potencia mundial. Y a veces nos espantamos cuando el Bukele no les da chocolatito con sándwich a esos maras que son un peligro. Y es penoso, porque a veces en esos métodos radicales se encierran a inocentes. Pero aquí los presos tienen celular. Entonces, decían este escritor Andrés Oppenheimer algo interesante, que en Singapur que cuando tú produces una camiseta y esa camiseta se vende en Amazon, la camiseta originalmente producirla costó $2, pero el diseño gráfico, la mercadotecnia y la inteligencia de información que hay detrás del estampado, del diseño, de la estética, esa te cuesta $38. La camisa $40. La revolución de la información se come, o si usted quiere, la explotación capital, $38 y solo le queda $2 a la fábrica. Me explico, que la sociedad que no se embarque en una revolución de la información, de la cultura, de la educación, del conocimiento, se quedará atrasada. Y eso es un tema para reflexión. Verán que aquí los genios del CENESID eliminaron la carrera de bibliotecología y archivología. En Estados Unidos, bibliotecología y archivología es materia de maestría. Esto también es interesante entender. Según el autor Jan Gebser, el ser humano atraviesa por varias edades, una conciencia arcaica, una conciencia mágica, una conciencia mítica que vive de los mitos, las casas son más circulares como en los pueblos amazónicos, la conciencia mítica que busca el templo y el tema de elevar la conciencia con los templos triangulares, las pirámides, la conciencia mental. Hoy toda nuestra cultura es cuadrada, hasta nuestras pantallas son cuadradas. La conciencia integral, que es el desarrollo más completo del ser, que el ser humano debería tener el saber de todas esas conciencias, decía Jan Gebser.
Y aquí ya entramos a la visión que nos interesa a nosotros de la historia. Entonces, tenemos que la historia es la evolución de la sociedad humana. La historia, como vimos al principio, es el análisis evolutivo de las sociedades. Que han habido esas olas revolucionarias de tecnología, de información, que tenemos grados de elevación de la conciencia. Esto es un tema muy largo, pero para meterme en los temas de fondo de preguntas, me lo voy a saltar. Ahora, cuando a uno le preguntan qué es mito, en los viejos libros de historia le eran mito, es un cuento primordial que sostenía la cultura. Por ejemplo, las dos mujeres pájaro que le llevaron a los cañares alimento y ellos le tomaron como esposa. Eso diría el mito. Pero hay algo que se llama arqueoastronomía. Cuando usted ve que detrás de esos mitos a veces hay una leyenda geométrica, ya ese mito no es un cuentito. Un mito de esa forma, si le ponen en un concepto, ¿qué es un mito o un cuento popular? Una leyenda urbana, no. El mito es el archivo ético y espiritual de las sociedades. Es decir, cuando una sociedad tiene un salto en su lado ético, científico, moral, aparece un mito que le explica. El mito es el archivo espiritual de los pueblos, es el archivo ético y espiritual de las sociedades. ¿Cuál es el mito principal de los andinos? Que este Dios que ven aquí con dos varas doradas, Huiracocha, después del diluvio, recorre las principales capitales del reino de las 4 regiones del mundo, del Tahuantinsuyo, y que recorre en Bolivia, Oruro, Potosí, Tiahuanaco, en Perú recorre Vitcos, Cajamarca, Machu Picchu y termina saliendo por territorio ecuatoriano en Manta o Puerto Viejo, y siempre fue guiado con una llama que llevaba 2 alforjitas, 2 con oro y 2 con plata, y que miraba una cruz del cielo que se llamaba Cruz del Sur. Entonces, qué bonito, y se va por la costa ecuatoriana, ahí se ve el mapa de Ecuador en Manta o Puerto Viejo, y se va por ese territorio, ahí señalado en el circulito, se va por allí, dice, un día llegarán hombres como yo y será el fin de su civilización. Y está ahí el mito. Entonces, el mito como archivo ético de la sociedad ya te dio una información. Pero un día a una señora de apellido María Scholten se le cayó el papelito cuadriculado, el papel milimetrado. Y no sé si lo habrá dejado manchado con grasa, lo tomó de servilleta, ya es mi imaginación. Y ese papel le permitió ver que las principales capitales del Tahuantinsuyo que recorrió su profeta Huiracocha estaban ubicadas en la diagonal perfecta de un cuadrado. Entonces, esa leyenda que les cuentan de que el mito es un cuento, no. El mito es el archivo espiritual de los pueblos. Dice Eduardo Galeano, la memoria del vencido para no ser aniquilado. Aquí le hemos puesto, mito es el archivo ético y espiritual de las sociedades, donde se guardan saberes que permiten vivir. Entonces, la doctora Scholten descubre que la leyenda de Huiracocha es un relato geométrico. Luego viene el brillante autor Carlos Milla Villena y descubre que la cultura andina tenía una constelación llamada la Cruz del Sur, y que esta constelación que ven ahí, la Chacano, Cruz del Sur, si usted tomara las medidas de esos brazos largo y corto, el brazo largo formaría en los lados de un cuadrado y el brazo largo formaría la perfecta diagonal del cuadrado. Entonces, el mito de Huiracocha lo que quería decir es que esa diagonal, a la que en quichua se le llama Checalugua, el camino de la verdad, Checa verdad, Lugua camino recorrido. Entonces, diagonal para ellos significaba el camino de la verdad. Y el brazo mayor de la Cruz del Sur representaba la diagonal, ruta iniciática que recorrió Huiracocha. Entonces, miren toda la poética geométrica que hay detrás de eso. Entonces, ya el mito ya no es un cuento, es el archivo ético y espiritual de una sociedad, su impulso civilizador. Miren cómo cambia el concepto. Ahí lo tenemos a Huiracocha, el que camina sobre las aguas. Y todas las rutas de los hijos de Huiracocha formaban ángulos de 28 grados con 27. Habían unos caminos subterráneos llamados seques, que eran unas cuevas subterráneas en los templos.
El desprecio del mito viene de este escritor llamado Augusto Comte. Augusto Comte en el siglo XIX era de moda ser ateo. Los marxistas eran ateos. El científico, filósofo Hume era ateo, Nietzsche también, y el propio Comte, que está aquí en la foto, él decía que el ser humano pasaba tres estados. Un estado teológico o provisorio, que era dedicado al que tenía fe en Dios. Uno esencialmente crítico y de transición, que era el metafísico, que era un estado donde se hacían ciertos descubrimientos, pero todavía tenía dependencia de los códigos de fe. Y un estado positivo, que según Comte era lo más evolucionado, una sociedad científica o de observación, de estudio. Y él decía que si éramos positivistas en lo científico, íbamos a separarnos ya de la opresión de las religiosidades. Esta era la visión como él tenía, como la tenía Augusto Comte. Y aquí va una pregunta entonces. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Veamos la etimología. Tahuantinsuyo no significa las 4 direcciones del mundo, las 4 respuestas a la vida, los 4 acuerdos, te van a poner distractores. Tahuantinsuyo, como lo ve ahí en lo etimológico, significa las 4 regiones del mundo. Y esas 4 regiones del mundo eran el principio basado en estos puntitos de la Cruz del Sur. Por eso hay un autor muy interesante que se llama Macario Oviedo y él habla de filosofía de la cuatrinidad, que por eso tenían ese principio de el recto del buen pensar, ayin yachay, del buen amar, ayin ruray, ayin munay, y del buen trabajar, ayin ruray, que todo eso te llamaba un cuarto elemento, el summa causai, el vivir bien. Es decir, que de esta propia constelación Cruz del Sur, primero, estas escalinatas que se les llama chacana, igual tienen las medidas de la Cruz del Sur. Y que toda la constelación y la estética, el tejido, la cerámica de la cultura andina estaban dominadas por este macro referente cultural de las medidas de la Cruz del Sur. Es decir, que la Cruz del Sur era un símbolo integrador de la sociedad andina. Y por eso para ellos cualquier ciudad que fuera del Tahuantinsuyo tenía 4 montañas regentes. En el caso de Quito, sus 4 montañas eran: al norte San Juan o Guanacauri, el diente de la serpiente; al sur el Yavirago Panecillo; al este el Itchimbía y al oeste el Pichincha. Entonces, que toda gran capital del Tahuantinsuyo tenía sus montañas referenciales para colocarnos en esa psicología, en esa filosofía de la cuatrinidad. Entonces ya vamos entendiendo el simbolismo. Tagua 4, Inti Sol, Suyo regiones. La Cruz del Sur como eje simbólico. ¿Por qué la Cruz del Sur? Esa sería una pregunta para ustedes. ¿Por qué la Cruz del Sur es un eje simbólico de la sociedad andina? Y una respuesta puede ser porque marca la filosofía y la cultura andina. Marca su ciencia, marca su arquitectura, marca su salud, marca su cultura. Es decir, con este simbolito de la chacana se podían entender un montón de cosas. Entonces, la Cruz del Sur es un mega símbolo, es su eje simbólico y marca la filosofía y cultura andina. Ahora, hay un esoterista del siglo XIX llamado el doctor Encauce, o conocido artísticamente como Papus, y decía que toda cultura algún momento dominaba el 3 y el 4, y que en una cultura mágica o mítica que se dominara el número 3 o 4 en la arquitectura, ya había un concepto elevado de lo cosmológico y espiritual. Y él decía, la pirámide tiene el número 7 encriptado, porque tiene 3 lados apuntando al cielo y 4 lados en la base. 3 más 4, 7. ¿Dónde estaría esa trinidad y esa cuadrangularidad en la cultura andina? La trinidad habría en este símbolo que se llama Texemuyuc, o gran huevo cósmico, que habla de 3 mundos. Y la cuatrinidad estaría en la chacana. Entonces, que la cultura andina tenía una visión del cielo, de lo terrenal como mundo presente, Caipacha, y del inframundo, Ucupacha, que ahí tenía esa percepción de lo integrativo sagrado, pero que la chacana representaba la cuatrinidad, esa filosofía.
¿Cuáles son los 3 mundos de la cultura andina? O le pueden preguntar, ¿qué significa ese ovalito con 3 círculos? Ese óvalo con 3 círculos se llama Texemuyuk, gran huevo cósmico. Y ese Texemuyuk o gran huevo cósmico, eso también puede ser pregunta de examen. ¿Qué era el Texemuyuk? Texemuyuk, un gran huevo cósmico, es un mandala donde están contenidos los 3 mundos andinos. ¿Cuáles son los 3 mundos andinos? ¿Son cielo, tierra, infierno, día, noche, mañana, o son Hanampacha, Caipacha, Ucupacha? Son esos 3. ¿Qué es el Hanampacha? El Hanampacha es lo más sensible, lo más delicado, lo más elevado, lo más sagrado. Es el mundo de los espíritus y de las estrellas. El Caipacha, en cambio, es el mundo tangible, el mundo de aquí y ahora en el que estamos usted y yo. Y el Ucupacha es el inframundo, donde todo muere, se descompone o se destruye. Cada uno de estos mundos tiene algo. En el Hanampacha dan flores, los árboles. En el Ucupacha la semilla muere para volver a convertirse en árbol. Entonces, este mismo símbolo del Texemuyuk para lo ecológico nos puede servir mucho. Desde el punto de vista ecológico nos corresponde más combustible del Hanampacha, es decir, paneles solares, algo del Caipacha, energía eólica, viento, porque el combustible que sale del Ucupacha es contaminante, el petróleo. Entonces, también en lo alimentario, verán, en lo alimentario, el amaranto y la quinoa eran alimentos para los jerarcas los caciques de los pueblos precolombinos. El amaranto, la quinoa, la miel, tenían productos de colmena lo más notable. En cambio, el alimento de la clase obrera, el chocho con tostado, el mote con habas, era parte del Caipacha, era el alimento del trabajador. Y en el Ucupacha estaban distintas escalas, también hay 3 mundos, en cada mundo hay 3 mundos de emergencia. En el Ucupacha, la parte Hanampacha del Ucupacha sería esa alga llamada espirulina, que es un alimento reconocido por la FDA de los Estados Unidos, por la FAO, como un alimento súper nutricional, es un superalimento, justamente espirulina. Luego viene otro alimento que es muy Ucupacha, es los tubérculos, la papa, la zanahoria. Pero el alimento de más baja categoría vibracional, el Ucupacha, del Ucupacha es el cárnico, porque el cárnico termina siendo un alimento cadavérico. Y yo siempre digo, verán que me encanta a mí en la parrillada, que si nos tocara cazar el animal que vamos a comer su carne, seguro el 90% seríamos vegetarianos ya. Porque la tecnología te suprime procesos. Miren, en una flor el Hanampacha es la flor, el tronco, el Caipacha y las ramitas como brazos, y el Ucupacha es la zona donde al final todo se descompone, la raíz de la planta. Entonces miren que este símbolo del Texemuyuk te permite explicar nutrición, los mundos espirituales, te permite explicar la parte ecológica, las plantas, y ahí entiendes cosas. ¿Cuáles son los 3 órganos representantes de los 3 mundos? Esa respuesta está aquí. Ahí usted le va a leer. El Hanampacha tiene como representante a Yurak Shungo, o pulmón blanco, el pulmón, corazón blanco, el pulmón. El Caipacha, su órgano referencial es el Puka Shungo, o justamente esa sociedad en la que tú te preocupas por el vivir, por tu presente. Y el Ucupacha, en cambio, está regido por riñón, Yana Shungo, la parte de eliminar sustancias tóxicas del cuerpo. Entonces, si alguien te pregunta cuáles fueron los 3 órganos representantes, del Hanampacha era el pulmón, del Caipacha, o si era el Shungo, el corazón, y del Ucupacha era el tema de la conducta sexual. Y aquí están explicados los 3 mundos al detalle. ¿Qué significa checa? Checa quiere decir verdad. ¿Y qué significa checalugua? Checalugua quiere decir diagonal sagrada, el camino de la verdad que siguió Huiracocha. Entonces, ya el mito de Huiracocha no es un simple cuentito geométrico, es una historia privilegiada de espiritualidad que a usted le va dando un saber geométrico. Por eso les dije,
El mito es el archivo, la memoria espiritual, el archivo sagrado de sabiduría. Acá en el concepto, si lo quiere literal, el mito es entonces el archivo ético y espiritual de las sociedades. Luego estamos por acá. Ya sabemos que son los tres mundos, lo que cada uno representa. El Hanan Pachar en la cabeza es Yachay, sabiduría. Kai Pacha, Munay, sentimiento. Yuku Pacha, Ruay o Yankai, instinto laboral. Checalugua quiere decir el camino de la verdad. Ahí está la foto, un dibujito del Huiracocha y la ruta que siguió, esa ruta diagonal civilizatoria, llevando la cultura. Ahí se ve más claro en el mapa. Te pueden preguntar también cuáles son las capitales sagradas que cruzó el Huiracocha. Y ahí usted tiene nombres. Te va a decir Oruro, Potosí, Tiahuanaco, Cajamarca, Pucará, Cusco. Entonces te va a poner esas o te va a decir New York, Los Ángeles, Buenos Aires, que nada tiene que ver. Entonces aquí es importante que también revise esta diapositiva que es, déjenme ver, ya les digo qué número de página es esa diapositiva. Es la número 21 de 46. Entonces, ¿cuáles son las sagradas capitales que recorrió Huiracocha? Oruro, Potosí, Vitcos, Tiahuanaco, Pucará, Cajamarca. Y de pronto en el distractor le ponen New York, Buenos Aires, Los Ángeles, Pasadena, ok. Pero usted ya sabe que estas son las principales capitales que recorrió el profeta Huiracocha. Ahí en el, ahí se ve bastante, mire, el clarito con ese color azul, la ubicación de ese Checalugua, camino de la verdad. ¿Cómo fue el encuentro? Y esto es importante entender la relación política de Atahualpa con Rumiñahui. ¿Cómo fue el encuentro de Atahualpa y Pizarro? Atahualpa quería negociar su libertad y comprarlos a estos corrompidos que colonizaron con una cantidad enorme de oro en la que cupiera en un cuarto hasta lo que el hombre con el brazo más alto pudiera medir. Rumiñahui se revela a su hermano Atahualpa porque él quería guerra, es decir, él manda a un señor Quinara a rescatarlo. Cuando se enteran que ha muerto por ahorcamiento, por un apretamiento de un tablón o de una liga en la garganta, que así fue asesinado Atahualpa, Quinara guarda el tesoro. Rumiñahui entra en rebelión, se va en conflicto contra los cañaris, que en ese momento ya están apoyando a los españoles, y básicamente esa es un poco la tónica de nuestra cultura. La colonización fue muy violenta y generó divisiones. Pregunta, esto es pregunta también de salón, de examen para cancherear. ¿Cuáles son las principales montañas de Quito? Ahí están en el gráfico. Al norte San Juan, Guanacauri, Aliento de la Serpiente. Al sur Yavirac o Serpiente Enroscada, el Panecillo. Los españoles decían Panecillo, pero para los andinos era una serpiente enroscada. Ahí usted pone esta imagen y va a saber cuáles son las ciudades que formaron parte justamente de estas civilizaciones del Tahuantinsuyo. Entonces fíjense, como había un maíz de cada color, como hay las 4 direcciones, al este Anahuac, Quinchimbía, al oeste el Banco del Pichincha. Pregunta, ¿por qué razones un grupo de aventureros que no eran ni 5,000 pudieron someter a pueblos inmensos? Por 2 razones. Primero, ya había división política. Entonces, una dictadura como la Inca no era soportada por el resto de naciones. Había división política, luego había viruela, trajeron la viruela como una pandemia, murieron más gente de viruela que de otra cosa. Entonces, que más gente de viruela murió más que en la propia pandemia. Lo que quería que se entere es esto, que hay una división política. Cuando llegaron los colonizadores, si le preguntaran por qué razones tan poca gente española masacró a pueblos como el Cusco, que tenía 6 millones de habitantes. Primero, porque había divisiones políticas. Las dictaduras solares como incas, aztecas, reprimían a los pueblos de sus nacionalidades y por eso generaron esas divisiones. La viruela también tuvo un grado de experimentación.
era un arma química, ponían esa ropa sucia en el río y alguien se contagiaba y moría. Y eso me resulta muy interesante. Esas fueron las razones por las que fue fácil la conquista, división política que había y el tema el tema de las pandemias que generan ciertos estados de ánimo. Te pueden preguntar cómo era la jerarquía en una cultura inca. Mira, la jerarquía dominante, la nobleza, está en la parte superior de la... Sí, correcto. Entonces, miren, este es un cuadro de la organización social en la cultura indígena. Miren, había una realeza que representaba al Hanan Pacha, el Inca, la Coya o esposa del Inca, el Auqui, el guerrero, que era el asesor y el guerrero. El Rumiñahui era un Auqui. Pero también había la clase más trabajadora. Está la palabra ñusta, que quiere decir hija soltera. Paya, que quiere decir hija casada. Luego tienen aquí las jerarquías del Ucupacha, los esclavos que son más Ucupacha, etc. Esta jerarquía también es otro tema. Ahora, verán, si te va a preguntar, ¿los ritos en qué se dividen? Primera comunión, matrimonio, o pueden desde lo antropológico los ritos dividirse en ritos lunares. Es que verán, las sustancias psicoactivadoras, las ayahuascas y todas esas vainas, están en un contexto de espiritualidad. El que consume esas sustancias no por espiritualidad, sino por tema justamente de tipo recreativo. Este tipo de personas que entienden estos ritos ve que detrás del símbolo hay un juego, detrás del mito hay un conjunto de símbolos que a la persona le permiten analizar su mundo desde lo mágico. Las religiones antiguas que giraban alrededor del sol y la luna se dividían en religiones solares y religiones lunares. Las religiones lunares tenían ritos, sustancias psicoactivadoras, eran más nocturnas. Entonces, ¿qué son los ritos solares o raimis? Hay ritos lunares con psicoactivadores y ritos lunares y ritos solares de lo más fresco. La religión cristiana es más solar, por ejemplo. Por eso a Jesús le llaman el león del Judá. Habla mucho de ser la luz del mundo. Entonces, esto de la ritualística tiene una particular connotación. Desde el punto de vista antropológico, los ritos son un lenguaje de señas o de signos con el que tú atraes personas que inviertan en los proyectos. Los ritos, verán, hay ritos solares y lunares. El rito solar es la meditación, la espiritualidad. En cambio, el rito con plantas psicoactivadores se le lleva un material de una memoria para que grabe el rito y lo pueda ver la gente después, porque estos ritos son privados. En el rito lunar te preparan por varios días para que puedas tomar ayahuasca y te pegues un sacudón espiritual. Entonces hay ritos lunares y ritos solares. Si me preguntaran qué meses son importantes en el calendario andino, el calendario de diciembre, la gran Pascua del Huarachicuy, luego viene en enero, que la gente le da por hacerse el que está silente, guardado. Entonces, en el mes Camay o enero, tienes 9 presidentes, tienes lo que se llama la gran Pascua del Sol en diciembre, que es el gran Raimi, el Inti Capac Raimi, se llama ese sol. Luego en enero tienes el Camay, que tiene penitencias y ayunos que tenían los incas. Luego vas teniendo, aquí no está anotado en ese calendario, pero sí hay un mes que se llama Pauca Raimi, que es el de mojar la frente de las chicas con agua de rosas. Era un rito social de la época. Luego ya se cambió por los globos de caucho. Porque en esas épocas antiguas, sobre todo en la época colonial, no era que se conocían por TikTok, era medio difícil con las timideces del lugar enamorarse, conocer gente. Y estas culturas fueron perdiendo en el mestizaje de ritos. El andino, todos sus meses tenían un nombre y un uso sagrado. En la época de la colonia, les contaba, era habitual que tomaran la cera que quedaba de las velas o espermas, hacían una como cuenco de agua,
Y cuando una chica les gustaba, le mojaban la frente con ese cuenco que había estado con agua y flores. Y cuando a la chica no le caías bien y ella se portaba despreciadora, el hombre le ponía, eh, justamente le ponía anilina de colores en la ropa que llevaba. Ya luego la ciencia creó más bien los globitos. Pero todo comenzó con el rito de tocar a la persona enferma y etcétera, que algo de lo que se ayuda puede servir. Luego hay meses interesantes como el Quilla Coya Raimi, que es en septiembre, que es la fiesta de la señora Luna y las mujeres donde cambian recetas de cocina, conocimientos herbolarios. Luego hay ya esta parte de ciertos ritos bien interesantes. Hay material, ya que hay material bueno para reflexionar. Otro mes muy interesante se llama el Ayamarca o la fiesta de los difuntos, cuando en la antigüedad sacaban a pasear al difunto, ya luego fue reemplazado por la olla, por la guagua de pan, entonces ya no hacía falta hacer pasear al cadáver. Y además había un hombre llamado el Uma Raimi, que era un danzarín que podía generar cierta conexión con lo sagrado por ese Ayamarca o Día del Difunto. Ok, entonces este calendario estudienlo. ¿Qué es Ayamarca? Ayamarca es el mes de los difuntos. Este señor que ven ahí en ese medio de ese ritual es un danzarín al que se le llama Uma Raimi. El Uma Raimi era un danzante que tenía 13 penachos en el traje de indígena y que danzaba para invocar las lluvias en septiembre. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa noveno Pachacutic lunar? Y vamos a estudiar lo que significa. Pachacutic no es un partido político. Pachacutic significa era de transformación. Según la filosofía andina, cada 500 años nos alternamos entre cosas buenas y entre cosas no tan buenas. Entonces, estas personas que seguían ritos religiosos en las antigüedades tenían también un calendario andino, porque un Pachacutic dura 500 años. Una era muy luminosa, muy de despertar científico, se llamaría Inti Pachacutic, y una medida que curaría melancolías sobre todo en las mujeres, es el aceptar la condición de vida que tienes. No te digo quédate en la miseria y sé conformista 100%. Lo que digo es que para la cultura andina habían dos fechas especiales. Un Inti Pachacutic, que era una era de luminosidad, era muy solar, y un Quilla Pachacutic, que era más bien el Pachacutic de la luna, y que ahí era más un ritual de lo nocturno. Por ejemplo, hay una parte de la materia en que se estudian mitos mestizos. ¿Sabía usted que la mayoría de mitos que tenían los pueblos antiguos eran no en el fondo historias reales, sino chismes pedagógicos para hacerte reaccionar? Datos interesantes, por ejemplo, aún en lugares como Esmeralda, San Lorenzo, todavía se ve a mamás para decirle a los chicos, si no comes la sopa va a venir el coco y te va a comer. Y se pegan la asustada a los chicos. Ya los mitos eran, en principio, sobre todo los mitos de tipo medieval o los mitos de la era del siglo XXI, esos mitos dependen muchísimo de que se les dé una interpretación científica, lógica, racional, un criterio de utilidad. Y aquí tenemos una imagen. Y así como el niño lo asustaban con algún miedito para que coma, también el hombre bohemio, noctámbulo, visitante de burdeles, también generó su propia mitología popular al respecto. Bueno, dentro de los mitos mestizos, hay mitos como el de la dama tapada. El objetivo de la dama tapada era para el borracho que andaba en nightclubs y centros de perdición, que viera ese espíritu y ya no te queden ganas de visitar más vida desordenada. Pero por otro lado, el Team Delgado también compró regalos de los hinchas, el famoso futbolista Tim, pero
era un futbolista muy referencial. ¿Y por qué hablamos de esos personajes? Porque a veces muchos de esos personajes trascienden la leyenda y son parte de los mitos. En Argentina tienen hasta religión maradoniana, es un absurdo, pero tienen eso. Bueno, ¿qué mitos así? Hay un montón de mitos. El Winnie Wally, un animalito que llora como bebé, pero luego le desgarra el pecho a la madre que lo cargó. Está el Tin Tin, que era un comediante tan excepcional en el lenguaje, en el lenguaje de las culturas mexicanas usaban esos apodos, pero curiosamente acá en la cultura ecuatoriana el Tin Tin era una especie de duende sátiro, era un duende seductor con unos órganos genitales inmensos porque hablaba de violencia. Las chicas en la época del mestizaje se les solía decir, oye, no salgas a las 6 porque a las 6 de la tarde el Tin Tin o el duende te viola. No era que ningún duende les violase, sino que a las 6 las chicas se iban con el hacendado en el carruaje y el campesino se quedaba sin esposa. Entonces, por eso se inventó ese mito. ¿Por qué al hombre de la ciudad le inventaron una dama tapada? Porque la dama tapada era una mujer bella que se volvía esqueleto y este borracho, visitante de antros, ya no volvía a caer en esa tentación. Entonces, si a usted le preguntan cuáles mitos populares hay, está el Tintín, la dama tapada, está el duende sátiro, o le va a poner usted Moisés, Jesús y no sé qué, o el otro mito es el mito de las enfermedades incurables. No, el mito, 3 mitos mestizos pueden ser el Tintín, el duende sátiro, la dama tapada. Yo hacía como alusión curiosa, es que muchos de estos actores mexicanos de los 60, 50 usaban nombres de duendes, de dioses y cosas, y por eso es bien chistoso algunos nombres que llevaban artísticos. Luego, una cosa de las que del deleite van a preguntar en el examen, ¿qué es una barrida con cuy? ¿Es un proceso donde se mueve la energía en Lucupacha? ¿Es un proceso de barrer con escoba? No, eso es lo primero, que es un proceso de la limpieza con cuy, de limpiar energías y enviarlas a Lucupacha. ¿Cómo se llama la barrida de cuy en quichua? No se llama Jacoñucahuán, no se llama Ali Pacarina, se llama Cuyihuán Pichana. Cuyihuán Pichana es la barrida con cuy, ok, que ahí te da una información excepcional. La barrida con cuy es una forma magnética de barrer de la cabeza a los pies las cargas de la persona y el cuy por su sensibilidad absorbe esa energía y termina muriendo. La barrida con cuy en idioma quichua se llama Cuyihuán Pichana. Entonces, eso es importante que usted lo sepa como concepto. Luego tenemos que cuál era el papel dentro de la jerarquía geográfica o de clase social de Rumiñahui. Y el papel de Rumiñahui era ser un aucayoc. ¿Qué es un aucayoc? Es un consejero de guerra, era un guerrero y murió en su ley defendiendo su tierra de una tiranía opresora. Por eso es que Atahualpa era del Hanan Pacha, un filósofo reflexivo, Rumiñahui era del Cay Pacha, un guerrero. Muy formas distintas de ver las cosas. Verán, ahí usted ve arriba la imagen de la constelación La Cruz del Sur y al lado de la constelación hay 2 puntitos que en el lenguaje griego forman las patas delanteras del centauro. Entonces, Alfa y Beta Centauro en la cultura quichua, ¿cómo se llama? ¿O cómo se traduce? En la cultura quichua, Alfa y Beta Centauro se traducen como justamente el principio y el fin de algo. Eso sería como la traducción. El Alfa y Beta Centauro, el principio y fin de algo. Y una cosa interesante, que aquí están los 2 puntitos luminosos, la constelación Centaura, apuntando a la justamente apuntando a la aprobación, al valor que se le da a esta parte científica. Vamos avanzando. Entonces, alfa, si le preguntan, ¿cómo se llaman las estrellas que están mirando a la Cruz del Sur? Se llaman Alfa y Beta Centauro. ¿Por qué? Porque esas 2 constelaciones son las que nos permiten dar referencia a la Cruz del Sur. Luego, ¿cuál es el animal? Esta es otra pregunta buenísima. ¿Cuál es el animal del Incario y del Tahuantinsuyo? Los alemanes eran dictadores expansivistas, entonces para ellos el pelícano,
el animal de poder que, si el pelícano si fuera en la playa, para ellos el animal de poder que representaba el Tahuantinsuyo antiguo era una llama. Cuando llegaron los incas, como eran guerreros, dijeron que no debía ser llama, debía ser un puma. Entonces ahí le cambiaron hasta las formas de ciudades. Los incas fueron una dictadura que apenas duró 70 años. Es bien curioso cómo los símbolos marcan. Mire que ahora en elecciones se andan insultando que si borregos, que si no borregos. O sea, ya es una barbarie como el ser humano vive cuando no se educa. Entonces, animal el animal del Tahuantinsuyo precolombino era justamente el animalito simbólico de la llama. Pero el animal para aquel que quiere exterminar con todos, le gustaría un perro de tipo, o más bien, así como hoy un perro sería un símbolo de fuerza, de vigilancia, para los incas su animal de poder era el puma, y para los del Tahuantinsuyo su animal de poder era la llama. Miren, ahí está una imagen del Pauca Raimi, una señora abriendo cosechas. Este es un dibujo muy referencial de la cultura andina, el altar del Coricancha. Es un dibujo donde está el panteón de dioses, la cultura andina en general. Este es un libro que todo estudioso de la cultura andina debería leer, Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Huamán Poma de Ayala. Es un libro clásico y este también es ideal de leerlo. Por ejemplo, hay un libro del autor Eduardo Estrella que se llama El Pan de América. ¿De qué habla este libro? Este libro habla de los alimentos y su historia, su valor nutricional. Este está en PDF, se lo podía descargar un tiempo. Entonces, aprende a través de esta obra, El Pan de América, el estudio agrícola y nutricional de los alimentos sagrados de los andinos. Por ejemplo, puede venir una pregunta, ¿cuál fue el primer historiador de Ecuador? ¿Fue el padre Juan de Velasco? ¿Fue Enrique Ayala Mora? ¿Quién fue? Y la respuesta será, sí, justamente esta respuesta nos acerca a entender que siempre hay cosas por descubrir. Ahí está un personaje, el famoso padre Crespi, personaje que en Cuenca era muy querido y que al morir él le saquearon sus cosas, un arqueólogo natural, un genio. Este es un material de Héctor Burgos Stone. Otra pregunta por acá, ¿cómo se llama el último rey inca? El último rey inca, Tushiri Inca, fue Atahualpa. Bueno, este es más o menos un recorderis de lo que van a preguntarles. Y este material ya lo tienen, revisen el monográfico. Entonces, hoy hemos hecho un trabajo reflexivo y una revisión de los materiales de estudio, de reflexión de posibles temas para esa prueba. Entonces, en la medida que usted vaya estudiando, esto se le va a ser más fácil de entenderlo, porque el estudio aumenta los picos de concentración, aumenta la referencialidad. La cultura andina tenía revisiones maravillosas de sus procesos. Por ejemplo, veíamos, por ejemplo, que en la cultura andina su etnomusicalidad, el tema de los instrumentos musicales, hay una condición que se llama enteofonía. Enteofonía es la capacidad de un sonido para provocar estados extáticos o alterados de conciencia. Cada cultura tenía ritos para activar esa visibilidad remota y ayuda un montón en ese tipo de cosas. Verán, yo vi un caso donde un chico desaparecido y acá en Ecuador buscaban psíquicos porque no había quien dé con ese tipo de personas. La sensibilidad en lo andino te da alguna condición en lo ético, en estudiar sociedades.
¿Por qué es importante estudiar cosas que estamos estudiando aquí? Porque te ayuda a conocer tu identidad, te ayuda a hacerte sentir más ecuatoriano, más andino, más de tu tierra, porque al conocer tu historia, tú amas la verdad de tu cultura. ¿Tienen preguntas, tienen comentarios, tienen dudas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a hacer un recorderis o vamos a hacerlo así un poquito más interactivo. Voy a hacer una pregunta y vamos a reflexionar sobre esa pregunta. Y si nos jalamos un poquito, en la pregunta, ustedes me van diciendo qué cosa, ahí reflexionamos para ver. Ya, por ejemplo, pregunta, ¿cómo se llama la barrida con cuy? ¿Cuyabeno? ¿Se llama cuy panta o se llama cuyihuán pichana? ¿Cómo se llama la limpia con cuy? Cuivan Pichana. Correcto, ese nombre sépase porque es parte de la cultura. De hecho, en la cultura indígena hay un libro que se llama La faz oculta de la medicina andina, del doctor Germán Rodríguez, que me parece el libro mejor armado conceptualmente. Germán Rodríguez es un estudioso de la cultura andina. Entonces, según el color del cuy tiene un efecto. En la persona que necesita paz mental, el cuy de limpia va a ser blanco. En el que sospecha que le han echado hechicería, el cuy va a ser negro. En el que tiene problemas con su energía o su sexualidad, el cuy va a ser el rojo. Entonces, ese nombre Cuyihuán Pichán es todo un sistema de curación de la cultura andina. Vamos a ver otras reflexiones. Vamos a ver más preguntitas de este tipo para ir viendo qué más responderíamos. Ok, pregunta 2. ¿Cómo se llamaba el personaje que abría las lluvias? Sí les dije el nombre. Si no se acuerdan, igual les ayudo porque debes saber. Aquí te da 3 respuestas. Diablo Uma, Uma Raimi o Curaca. ¿Cómo se llamaba ese personaje que abría las lluvias? El ¿Alguien? Uma Raimi. Sí, se llama Uma Raimi. Diablo Uma fue el nombre que se le puso ya por tradición mestizo católica. Muy bien, vamos a otra pregunta así de reflexión. ¿Cómo se llamaba el Festival de los Difuntos? De eso posiblemente no se acuerden, pero estudien esos meses de la cultura andina. El mes de los difuntos en quichua se llamaba Ayamarca. Y en esa pregunta siempre se suelen jalar porque te pueden preguntar de cualquier fecha del mes. ¿Qué es un Pauca Raimi? ¿Qué es un Ayamarca? Un Inti Capac Raimi, un Quilla Coya Raimi. Todo eso medio aprendes. Aquí la respuesta de ahora era, ¿cuál era el festival de difuntos? La respuesta era Ayamarca. Ayamarca. Entonces, ya ahí tiene ya se sabe por lo menos cómo se llama eso. ¿En qué ciudad se encontraron Atahualpa y Pizarro? ¿Quito, Oro o Cajamarca? Cajamarca. Cajamarca, eso es historia de la escuela y hay que saberlo, pero hoy usted ya se llevó un valor agregado, porque usted sabe que ahora que la ruta, el Checalugua que recorrió Huiracocha era una ruta iniciática basada en la Cruz del Sur. Entonces ya sabe por qué Cajamarca está ubicada en esa línea. Siguiente pregunta. Elija 3 personajes de la mitología mestiza. Santos, demonios, espíritus, hadas, duendes y gnomos. Tintín, duende, sátiro, dama tapada. ¿Cuál sería la respuesta? Tintín. Sí, Tintín, dama tapada, duende, sátiro. Bien, esa es un poco la idea. Hay un libro muy interesante del autor Manuel Espinosa Polo que se llama Brujas, Duendes y Aparecidos y nos cuenta toditos esos mitos de aparecidos, el Tintín, Wiñiguayi, el Susalongo, un montón de mitos muy interesantes y ahí entendemos la lógica del mestizo. Inti Pachacuti es, buena pregunta esta, año iniciático, una era solar o el fin del milenio. ¿Qué es un Inti Pachacutic? Inti, nadie respondió. Negada. Pregunta perdida. Inti, ver, diga, porfa.
Es el fin de un siglo, perdón. Ya, te explico, te vuelvo a explicar para aclarar. Pachacutic significa era de transformación. Un Pachacutic duraba 500 años, pero en la cultura andina, en su calendario mágico, se alternaban los Inti Pachacutics con los Quilla Pachacutics. Entonces, un Inti Pachacutic es una era solar y un Quilla Pachacutic es una era lunar. Porque Inti Pachacutic sería edad de transformación solar, Quilla Pachacutic, edad de transformación lunar. Entonces, la respuesta era la opción B, era una era solar. Si yo te preguntara qué es un Quilla Pachacutic, la respuesta sería, es una era lunar. ¿Me explico? Las sustancias psicoactivadoras, San Pedrito, ayahuasca, peyote, pertenecen a ritos astrales, ritos lunares o ritos solares. Las sustancias psicoactivadoras, peyote, la ayahuasca, hongos, pertenecen a ritos astrales, ritos lunares o ritos solares. ¿Ritos lunares? Correcto, correctísimo, muy bien respondido. Es que verá, y esta parte yo quiero que entendamos. Verá, las religiones tienen un marco filosófico religioso. Y ese marco filosófico religioso está en lo astronómico, en lo conductual, en lo alimentario. La cultura judeo-cristiana es una cultura solar, porque los calendarios solares tienen 12 meses de 30 días. Y tanto Jacob en el Antiguo Testamento como Jesús, vamos a ver la coincidencia que tienen. Jacob tiene 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Y Jesús tiene 12 apóstoles. Los calendarios solares eran de 12 meses por 30 días. Los calendarios lunares eran de 13 meses por 28 días. Entonces, los ritos solares son muy lentos y sacrificados en su proceso, la meditación, el ayuno. El rito lunar no necesita mayor esfuerzo, salvo su cultura ritual, porque con el psicoactivador tú te vas a mundos astrales, a alucinaciones también, a mundos sagrados, con la fuerza que te produce esa sustancia psicoactivadora. Entonces, estos ritos se hacen en una onda nocturna, y los plantas psicoactivadoras son más un rito lunar que una vivencia esotérica, sagrada, sorprendente. Sí, es un rito lunar con connotaciones de conexión con lo sagrado. Por eso es que hay mucho, dentro de lo religioso, hay mucho practicante de hipismo de un hipismo New Age que mezcla las cosas, y este tipo de personas, lejos de esclarecerte con conceptos equilibrados, más bien te confunden con sus apasionadas teorías de percepción de una realidad. Vamos a una siguiente pregunta. Entonces, las sustancias psicoactivadoras pertenecen a ritos astrales, lunares o solares. A ritos lunares. La primera comunión, si yo te dijera, o el Inti Raymi, ¿es un rito solar o lunar? Es un rito solar. En este caso, como era un tema muy inflamatorio y crítico, usamos esta pregunta. Y usamos esta pregunta número 7 que dice, ¿las sustancias psicoactivadoras pertenecen a ritos astrales, ritos lunares o ritos solares? Las psicoactivadoras pertenecen a ritos lunares. Pregunta 8, ¿por qué razones el ejército colonizador tan pequeño derrotó a las naciones indígenas de habitantes? 1, por racismo o religión. 2, por división políticas de pandemias. Y 3, por superioridad y ciencia. Respuesta 2. Dice, vamos viendo, divisiones políticas y pandemias. Correctísimo. Esa sería como la respuesta, entender. Es que no hay otra lógica. Fue la única razón que puedo explicar. Y las pandemias trajeron viruela, morían por millares. Quilla Pachacutic, ¿qué es? ¿Una era lunar, una fiesta de difuntos o un ciclo de sierra? ¿Qué será un Quilla? Lunar. Sí, es una era lunar, perfecto, de 500 años. Un Pachacutic dura 500 años, 13 años, 12 años. ¿Cuánto dura? 500. Correcto, ahí tiene una reflexión muy interesante. ¿Cuáles eran las jerarquías en el Tahuantinsuyo? Curaca, cacique, apu, B, opción B,
Aucayoc, Arahuicu, Chasqui o Inca, Sumagumu y Collas. Esta está difícil, ¿eh? Vamos a ver la pirámide de las castas sociales de lo andino. Déjenme ver ese gráfico para que usted pueda reflexionar. Vamos a hacer la pregunta de nuevo, porque para esto les va a servir este monográfico que les envié la semana pasada. Aquí está, vamos a poner la imagen, perdón un ratito. Ya, mire, entonces, en la parte alta de la pirámide está el Inca, en la época del incaico. Ok, está su esposa, la Coya, y el Auqui, el guerrero. Están en la élite de una sociedad. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la pregunta y a reflexionarla bien. ¿Cuáles eran las jerarquías del Tahuantinsuyo? Curaca, Cacique, Apu, Aucayoc, Arahuicu, Chasqui o Inca, Sumagumo, Collas. La respuesta es Inca, Sumagumu o Collas. También podría decir Inca, Aucayoc, Collas. Entonces, donde está el Inca, el líder mayor, esa es la jerarquía mayor. ¿De acuerdo? Este estaba medio difícil y un poco inentendible. Pregunta 12. ¿Cuáles eran las principales montañas de Quito? Taytaimbabura, Mamacotacachi, Rumiloma, Pichincha. Pichincha, San Juan, Ichimbía, Panecillo. Esas eran las 4 montañas referenciales. ¿Cuáles fueron las capitales que recorrió Wiracocha? Londres, Quito, Madrid, Cayambe, Riobamba, Pujilí, Tiahuanaco, Oruro, Potosí, Cusco, Cajamarca, Manta. ¿Cuáles fueron? Respuesta 2. Potosí. Sí, es la C. Ahora Tiahuanaco, sí, Tiahuanaco, Oruro, Potosí, Cajamarca. Ese mapa apréndanselo bien, porque a lo mejor le salen 2 o 3 ciudades de esas y usted ya se acuerda. O sea, no eran ni Cayambe, ni Riobamba, ni Pujilí, ni Quito, Londres, Madrid. Es Oruro, Potosí, Tiahuanaco, Cusco, Cajamarca, Manta. Pregunta 14. ¿Cuáles son los 3 mundos presentes en el Texemuyuc? Norte, sur, este, oeste, cielo, tierra, infierno o Hanampacha, Caipacha, Ocupacha. Respuesta 3. Correcto, Hanampacha, Caipacha, Ocupacha. Pacha. Sí, esos son los 3 mundos. Respuesta 15. ¿Cuáles son los órganos representados en los 3 mundos? Vísceras, molleja y pellejo, vaso, páncreas y pulmones o pulmón, corazón e hígado. Respuesta 3. Sí. Pulmón, corazón, hígado. ¿Sí se acuerdan el pulmón cuál mundo dirigía? El Hana, el corazón el Kai y el hígado o el riñón el Ocupacha. Correcto, muy bien. ¿Sí se ha entendido el concepto? Pregunta 16. ¿Por qué la constelación Cruz del Sur fue un eje simbólico del Tahuantinsuyo? Porque marcó su filosofía y su cultura. A. B. Porque le sirve para predecir el clima. Porque tiene 4 puntos. C o D. Porque sirve para predecir el futuro. ¿Cómo era la pregunta? Vuelvo a repetir, sí, porque esto está compleja, ¿ah? Y es bueno para reflexionar. ¿Por qué la constelación de Sur, constelación Cruz del Sur, fue el eje simbólico del Tahuantinsuyo? A. Porque marcó su filosofía y su cultura. B. Porque predecía el clima. C. Porque tiene 4 puntos. O A. Porque sirve para predecir el futuro. Respuesta A. Sí, la respuesta es la A, porque marcó su filosofía y su cultura. Por eso les dije que los andinos tenían una filosofía de la cuatrinidad. Tenían 4 elementos en su simbolismo filosófico ético. Ayin Yachay, buen saber. Ayin Ruray, buen querer, buen amar. Ayin Munay, buen querer o buen amar. Ayin Ruray, buen trabajar o buen hacer. Y la suma de esos 3 que representaban a los 3 mundos, Ayin Yachay, Hanampacha, Ayin Munay, Caipacha, Ayin Ruray, Ucupacha, generaba un 4º elemento, Sumac Causay. Entonces, la cruz cuadrada andina representaba su filosofía, su cultura, su modelo de construcción. Todo giraba alrededor de ese sistema. ¿Qué es historia? Análisis evolutivo de las sociedades, un grupo de hechos, desarrollo de la conciencia, revoluciones políticas. ¿Qué será historia? Respuesta A. Análisis evolutivo de las sociedades.
Correctísimo, muy bien. Estamos reflexionando muy bien. ¿Qué es mito? ¿Una leyenda, un cuento, un archivo ético o espiritual? C. Archivo ético y espiritual de las sociedades. Sí, ¿y cuál era nuestra leyenda clásica de nuestra cultura, si se acuerda? Sí, era la de Huiracocha que hace el recorrido sagrado en la ruta. ¿Sí me explico? No sé si usted tenga ese libro, Margarita, si no se los paso ahora. Hay un libro que se llama Génesis de la cultura andina. Tenía, pero ya hace años. Ah, ya, pero igual para tenerlo, ya se los voy a buscar y se los paso. No sé si te acuerdas, no sé si estabas tú en esa época, pero en la época del 2012, el ILADES le trajo con el Colegio de Arquitectos al mismísimo Carlos Milla. Sí, sí estuve. Sí, dio una conferencia, era impresionante ese señor, un conocimiento de matemáticas espectacular. Yo recuerdo que la presentadora de Coavisa en ese tiempo, Lucía Pazmiño, lo entrevista y ella dice, tengo que reconocer que no estoy preparada para poder entrevistar a este hombre de conocimiento impresionante. Entonces, en ese libro es la esencia filosófica de... Y me gusta mucho porque Carlos Milla fue muy científico y no le metió tanta politiquería como muchos autores ahora. Entonces ahí tiene una concepción ahí bastante interesante. Vamos a ver otra de las potenciales preguntas, porque son un montón de preguntas enviadas en batería de preguntas para que usted tenga posibilidades de elegir. Ya vimos que es mito. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué es Checalugua? ¿Cementerio de las almas, el camino de la verdad o tierra de nadie? ¿Qué es Checalugua? El camino de la verdad. Sí, porque checa quiere decir verdad. Sí, y Checalugua, que significa diagonal, es el camino de la verdad, que fueron las rutas que recorrió en el camino cuadrado Huiracocha, Oruro, Potosí, Tiahuanaco, Cusco, Vitcos, Cajamarca, y luego se desvió por Manta en Ecuador. Entonces, por eso para ellos la diagonal era un símbolo sagrado. El autor el autor científico o filosófico, más bien Platón decía, el pueblo que domina el cuadrado y su diagonal es un pueblo civilizado. Y los andinos la dominaron a la perfección. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo, casa del saber, ciudad perdida o las 4 regiones del mundo. Tahua es 4. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? ¿Casa del saber, ciudad perdida o el reino de las 4 regiones del mundo? El reino de las 4 regiones del mundo. Correcto, sí. Entonces, eso. ¿Cómo se llamaba la barrida de Cuy? Se llamaba Cuyabeno, se llamaba Cuyiguampichana, era Cuyiguampichana. Y ahí, entonces, ahí usted tiene el conjunto de elementos para reflexionar. Verán, la materia de mitología andina es mucho más hermosa, mucho más rica, mucho más extendida. Autores que yo les recomiendo leer, si les gusta la cosa andina, sobre todo porque ahora hay mucho movimiento, hay turismo andino, hay grupos de trabajo espiritual, entonces léanse el libro El Pan de América de Eduardo Estrella, es un libro que te habla de nutrición andina. Léanse la obra de Carlos Milla, esta de Génesis de la cultura andina, las obras de Germán Rodríguez, que son, por ejemplo, esta obra la una es La faz oculta de la medicina andina, Visión cósmica de los Andes. Antes de irnos de esta clase, porque ya la parte conceptual ya están como para defenderse, es decir, ya cuando vean las preguntas, como hemos estudiado en función del contenido, además tienen la guía de contenidos, usted va a poder reflexionar. Pero sí quería antes de irnos que estudiáramos un poquito autores clásicos de estas civilizaciones para saber cuáles son los grandes autores que deberíamos leer. Porque es importante tener una cultura de lectura. Ya les pongo estos autores que es importante leerlos y los vamos a compartir en pantallita para que usted los pueda ver y usted sepa, si yo quiero aprender bien del andino, esto me va a servir como una buena cultura introductoria, verá. Estos son algunos y de ellos hay libros online,
si algún rato le falta uno de sus libritos, el que yo tenga, este sí lo tengo en digital. Y yo siempre compro el libro en físico, pero a veces lo tengo en digital para el estudiante y le pido que como un respeto al autor, luego lo compre en físico. No siempre llegan, pero por ejemplo, este libro Capagñán o La Ruta de Sabiduría, y esta parte de esta clase, lo que quería ver es para que entienda cómo cada sujeto tiene una alineación filosófica política con la vida, que no es malo tener una convicción política. Lo malo es cuando contaminas tu visión política y la mezclas con tu mística espiritual. O sea, no hay nada más grotesco que mezclar socialismo o neoliberalismo con la filosofía andina, porque no es ninguna de las dos cosas. Bueno, este autor es buenazo, se llama Javier Lajo, y él escribe el libro Capagñán, donde te explica la cultura incaica, su simbolismo, la matemática andina. Javier Lajo era muy defensor de este tipo de revoluciones de izquierda, siglo XXI, fan del presidente expatriado Castillo, de todo este tipo de cosas. Pero en sus libros evitaba meter ese contenido, por lo menos en Capagñán no le mete a la demagogia política. Y eso es bueno, porque a veces la gente quiere contaminar con sus creencias. Este autor es muy bueno, fue incluso maestro en el Hades, ahora hace cursos independientes y se llama Atahualpa Macarios Oviedo. Es autor de unos, por lo menos 13 libros, vivió en Francia y allá en Francia, por ahí practicó sus notas de sanación, las cosas que llevaba de la cultura de acá. Y por eso tiene varios libros, Hijos de la Tierra, El Retorno del Hombre Rojo, tiene Caminantes del Arco Iris, que es Sumac Causay. Entonces, ¿por qué puse ahí la foto del Yacu? Porque Atahualpa Macarios Oviedo sí tiene una visión, es muy bueno como autor, pero tiene una visión muy política del universo andino. Él dice, ¿cuál es su visión filosófica? Él sostiene que hay una tercera vía. La tercera vía, dice, no es socialismo ni capitalismo, sino volver al comunitarismo indígena, es decir, a la minga, a la cooperación, a la tierra, etc. Tiene una severa bronca, que es abogado y tiene su nota bronca, tiene una severa bronca con el tema de la independencia americana, porque él dice que la independencia fue hecho por mestizos y no por los pueblos oprimidos de verdad, por mestizos medio masones. Es muy crítico de la independencia mestiza, crítico de Occidente y del cristianismo. Entonces le vive dando palo a la religión cristiana sin ningún propósito. Es mi punto de vista, o sea, se raya en eso. Y él es el que propone la teoría de filosofía de la cuaternidad. Yo me pegué alguna vez la espantada porque preguntaba en redes y el hombre sí, aunque no es de izquierda, sí defiende mucho de la cosa del proaborto y cosas, muy crítico del marxismo, pero tiene una mezcla de odio entre a lo cristiano y una mezcla de crítica a lo político. De hecho, cuando hubo la última elección, el hombre estaba indignado porque la gente de Conalle no apoyó no apoyó al Yacu porque los que querían ahí ser presidenciables eran el Vargas y Elisa. Y el Vargas y Elisa, con el respeto que me merecen, son un par de lanzapiedras. No tienen un conocimiento mínimo de la cultura. El Yacu, que ni siquiera es indígena, es más mestizo, por ahí se cambió el nombre de Carlos Guartambela Yacu, pero el Yacu sí es un hombre con cierto nivel de maestrías, lecturas, y sí le gusta esta cosa mística, esotérica, New Age. Entonces, él era muy afín y él lo proponía en la parte política. ¿Qué cosas yo considero valiosas en este Atahualpa Macarios Oviedo? No cualquiera te escribe 12 libros, es un tipo dedicado a la lectura y a la cultura andina. Me parece un aporte maravilloso esto de la filosofía de la cuatrinidad. Me parece algo muy interesante el que él proponga una vía ética a las groserías políticas de la actualidad, esas sectas que se hacen llamar partidos, el recuperar la cultura andina como una herramienta de convivencia, etc. Lo que sí me choca un poquito, y es porque yo estudié teología y yo soy más bien de la teología ecuménica, de valorar todas las religiones con sus saberes y eso. Entonces, de echarle la culpa de todo al cristianismo, a la Navidad, al consumismo y que a ciertos momentos dice el no tener y no acordarse ese código de vida y decir, aguántate, el aborto es un modelo, o sea, el embarazo obligatorio es un modelo represivo de la iglesia y saltarse ciertas cosas bioéticas.
Pero es parte de la emoción y es por eso les digo, yo no soy el que tiene la razón en esto y a lo mejor el hombre está muy en razón de muchas cosas. Y por eso es que a mí particularmente no me gusta la politización de lo andino, porque muchos autores, no particularmente Macario Oviedo, pero muchos autores, hay de estos autores dados de intelectuales, se ponen felices cuando lanzan un monumento de la Isabela Católica en la 12 de octubre, estos Vargas e esos, que a veces son medio desadaptados, pero en cambio se van a la Casa Blanca y ahí sí se toman la foto en la Casa Blanca, ya no hacen esas barbaridades porque van presos. Entonces, siempre es importante que todos tenemos algún tipo de pasión política. Usted puede ser correísta de Villavicencio, de Lazo, de Sonnenwalder, del que usted quiera. El tema es, verán, les cuento así como una anécdota. Una gran parte del equipo de propaganda que tenía el Rafa Correa fueron compañeros míos en la universidad, porque entre otras carreras estudié comunicación social. Y yo decía, y este poco de vagos, trepadores, que eran mis compañeros, y sin ninguna envidia porque los conocía, yo no voy a envidiar a alguien que gane dinero en la corrupción. Estos quieren moralizar a la gente y en este como en los otros hay corrupción. Entonces yo llegué a un punto en el que dejé de estudiar muchas cosas andinas en mi vida porque veía cómo se mezclaban en politiquería, en odio a otras religiones, en vainas medio violentas fuera de todo contexto. Cuando esa huipala que tenía el andino era muy de inclusión, de respeto. Entonces, es bien interesante darse cuenta cómo vivimos una era posmoderna donde la gente tiene exacerbadas pasiones políticas. Este autor, Macario Oviedo, fue profe en el ILAES, es muy bueno, es de lo mejor que hay en Ecuador y con un bagaje intelectual impresionante, pero igual como todos tiene pasiones políticas. A unos gustarán y no gustarán, pero es interesante y es bueno que cada uno tenga sus ideologías. Lo que yo sí estoy en contra de cualquier autor que venga es que le meta mucho a la demagogia política en nombre de una filosofía que sea mesiánica. Este es mi autor favorito. Milla tenía un corte medio dado a lo revolucionario, medio socialista. En sus libros por ahí le mete un poquito. Pero es tan científico que a esas páginas dedicadas a la parte combativa, anticolonial, solo le mete un poquito. Y esa es mi bronca particular. Yo la politiquería no me la aguanto y peor que me la mezclen con cosas espirituales. Pero el libro de él es excepcional, igual que este autor, que el Macario, son gente bien empoderada en su tema andino. Este libro le enseña matemáticas, le enseña cosas. Dos libros muy buenos de él son Aini y Génesis de la cultura andina. Entonces, él, por ejemplo, es un crítico del colonialismo y del neocolonialismo de las sociedades modernas. ¿Qué es neocolonialismo? Neocolonialismo, lo que dicen un profe aquí del ILAES, el Pascual, es esa cosa de tratar a nuestra sociedad como un objeto. El turista que va al pueblito y va y se toma fotos con el indio ahí como objeto raro, pero nunca aporta ni $1 a la comunidad, no ayuda, llega con su carro, contamina, no respeta la ecología. Eso es un neocolonialismo. Y Milla era muy crítico del colonialismo de la invasión y del colonialismo de las deudas externas. Entonces, tenía sus broncas particulares, pero de sus libros me encanta que ese contenido era poquito, su parte de reclamo político, que creo que todos la tenemos en algún grado. Y me encantaba que le metían mucho a lo científico. Yo siempre digo, si estamos en el ámbito espiritual, lo peor que puedes hacer es atacar a otra creencia religiosa a nombre de que a ti te traumó. Hay que estudiar y no vivir bronqueado. Este autor es uno de mis favoritos, el doctor Germán Rodríguez, un querido amigo. Los libros de él son místico-proféticos. Él te explica la mística de la cultura andina. Esta visión cósmica de los Andes te explica los Pachacutic, las eras. Él fue el primer profesor de historia precolombina andina en ILADES. La sabiduría del cóndor, Tahuantinsuyu, Visión cósmica de los Andes. Es un libro de medicina andina muy explicado. Él es médico homeópata, pero con el Yacha y Alberto Taxo escribieron un montón de libros de la cultura andina. Este es Eduardo Estrella. Si usted quiere aprender de la historia de los alimentos ecuatorianos, búsquese en PDF el libro El Pan de América. Si no lo encuentra, me lo pide. Yo se lo busco en PDF y se lo paso. Porque fue un libro de colección que lo editaron dentro de estos proyectos universitarios
de CONESUB, del Consejo de Educación Superior. Cuando el CENESIC no se dedicaba a impedir que la gente estudie, se dedicaban a invertir en este tipo de proyectos educativos. Entonces, el doctor Eduardo Estrella escribió este libro maravilloso. Él tiene un libro que se llama Flora guayaquilensis, porque el primer estudio herbolario de plantitas sanadoras en Sudamérica la hicieron los españoles, el español Juan Tafalla, como era un tripulante de bajo relieve en la tripulación de Orellana. Él en una biblioteca española se encontró el libro y recuperó. Ese libro ya no está en circulación acá y es carísimo en los portales, Flora guayaquilensis. Y el otro libro es El Pan de América, que es un compendio completo de los alimentos y de la nutrición y la agricultura andina. Luego está Julio Pasos. Julio Pasos es un prolijo estudioso de la historia, poeta, escritor, que tiene libros sobre la cocina ecuatoriana y esas cosas de identidad. Esas son las cosas que a mí me gustan. Yo cuando me invitan a un congreso y se ponen a hablar de politiquería, cosas mesiánicas que al final nada hacen, terminas viendo que hay cierto matiz medio demagógico, pero cuando alguien te mete esta historia, tu identidad, tu cultura, yo soy más pro cultura del desarrollo de cosas en ese tipo. Y soy muy orientado al tema del diálogo intercultural, religioso. A mí no me van a ver participando en tonterías de tumbar monumentos. ¡Qué vergüenza! Aquí gente dada, metida en el tema de divulgación de cultura indígena, tumbando monumentos, y te vas a España y el día 24 de mayo pintan las plazas con luces de colores amarillo, azul y rojo. Entonces, mientras no superemos ese complejo de inferioridad de los pobrecitos, vamos a vivir metiéndonos en politiquería y no hacer lo que nos toca, promover la cultura, la cocina nacional, el tejido, la artesanía, es decir, esas cosas que sí nos hacen valer como cultura. Eso les dejo como reflexión final. Les voy a mandar ese monográfico chiquito final de estos libros y autores. Si no los encuentran, me avisan y les envío en PDF los que pueda. Ahora les voy a enviar el de Carlos Milla y de pronto el Visión Cósmica de la faz oculta de la medicina andina de Germán. Hay un autor muy bueno aquí vienés, el doctor Valentín Hamjes, es un psiquiatra vienés que metió en el Ministerio de Salud el estudio de la ayahuasca desde la psiquiatría en lo académico. Entonces, esa gente me gusta a mí, el que se arriesga, el que aporta, el que le manda mucho a la demagogia y a la pelea política, está en su derecho. Pero hay que aportar más conocimiento, más cultura, menos egoico y más comunitario. Por ahora hemos terminado. Espero que esta reflexión cortita les haya servido. Normalmente este modelo de enseñanza así muy intensivo es para el que ya tiene cierto bagaje para completar más su formación, pero la carrera también es interesante, seguirla así en largo, ahí aprendes mucho más. Un dato interesante, el ILADIS fue el pionero cuando todavía habían institutos que comenzaban naturopatía, que comenzaban cosas andinas. El ILADIS fue primero que la Hatun de Riobamba, fue primero que el Esculapio, que ya no existe en naturopatía. El doctor Bastidas era el brillante creador de ese proyecto, luego cayó donde los practicantes de terapia neural Béjar y actualmente ya no hace terapias ni nada que por el estilo. ¿Por qué? Porque las instituciones van cayendo, otras cambian, se reforman. Entonces, qué bueno estar en una de las instituciones más antiguas de este tipo de temas, contracorriente, porque no vas a ver en el periódico, necesito técnico en ciencias ancestrales, tecnólogo, pero sí te das cuenta que la sociedad necesita muchos hombres y mujeres de cultura que conozcan la matemática andina, el comunitarismo andino, que conozcan las bellezas de nuestra cultura. Pero lo que más necesitamos, y ya con eso termino, para que vayan a descansar, necesitamos gente que tenga pedagogía de la reconciliación. Una de las personas que yo admiro mucho por haber logrado pacificar a su país fue Nelson Mandela, un país con un racismo y una guerra civil terrible, y ese hombre salió transformado de una prisión, dejó de pelear por tonterías y trataba de unir a las personas. Y no sé si se dieron cuenta que el tema de la comida, de la cultura, el hablado particular, hay cosas bonitas que nos unen. Y en un país tan dividido por el regionalismo, por idiotas políticos que dividen, matan, embrutecen, sobornan, no tiene ningún propósito. Y yo por lo menos en mi concepción me parece muy primitivo vivir metiéndole demagogia política, antifilosófica, antirreligiosa, porque odio determinadas expresiones de la cultura
y terminar generando un sujeto lleno de odios más que un portador de saberes y culturas tradicionales. Entonces, por ahí va el asunto. Y por eso yo digo, qué penoso ver esos que representan a los pueblos que terminan en unas broncas. Y al final somos una sociedad de indignación. Alguien tiene que hacer esas luchas políticas. Y es correcto. Son puntos de vista los que estoy contando. Raúl tiene por ahí su comentario, su reflexión. Adelante. Sí, profe. Bueno, quería saber su opinión respecto al rito masónico andino. No sé si es que ha escuchado de esto. Bueno, es que ritos amazónicos hay un montón. No No, sé. el rito masónico. Ah, rito masónico andino. No conocía. No he escuchado. ¿Y de qué, en qué consiste? Todos los días se aprende algo. Bueno, justamente tratan de rescatar un poco la parte del conocimiento ancestral andino, integrándole a la corriente masónica. Ah, Pero no mira tú. sé, yo pensaba que usted estaba un poquito más informado de eso. No, recién me entero. Lo que pasa es que cada día te enteras de cosas. Es como, no sé Claro, si vieron ese documental de Jaime Rodríguez que dice que alguien me explique que en la asamblea, sin permiso de nadie, habían colocado un altar masónico arriba del techo de la asamblea. Y, verdad, claro. y verán que no lo han desbaratado. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿quién domina en el país? Por lo menos en Estados Unidos hay 33 logias masónicas. Está el Skull and Bones, están varias sectas poderosísimas que mueven hilos políticos en la Universidad de Yale y Harvard. Y acá en Ecuador, uno de lo único que me he enterado, bueno, leyendo historia, uno conoce los masones, que incluso el propio Eloy Alfaro, el propio Bolívar tenían su casa masónica. Por ejemplo, Macario Oviedo es terriblemente crítico de ellos, porque el man es medio anarco, medio anarquista en la cosa política y defiende su cosa andina. Pero recién me entero que hay un rito de por ahí de ese tipo. Lo que yo sé es esto, verán, aquí en Ecuador hay unas 3 o 4 logias masónicas. Alguna le dio a Lucio Gutiérrez el título de gran maestre. Por ahí algunos miembros de la socialdemocracia, de la izquierda democrática, los Polo Barriga, algunos de ellos eran vinculados a la masonería. La masonería es un grupo como masonería. La masonería es muy vinculada a un tema de generar una especie de orden político, porque siempre fueron intelectuales masónicos. Los Juan Montalvo, los Eloy Alfaro, los Bolívar tenían una raíz masónica liberal. En Estados Unidos, las sectas neoliberales muy fuertes, el Partido Republicano, tiene muchos masónicos. Y de hecho hay un simbolismo en el billete de dólar. Usted encuentra una lechuza chiquita en una de las esquinas del billete de dólar y encuentra la pirámide de Osiris, que es un símbolo masónico. Está la pirámide, la calavera y la plomada, porque los masones eran los albañiles de los templarios. Entonces hay unas cosas interesantes. O sea, estudiar la masonería como movimiento es chévere. Pregunta, comentario. Javier, perdón. Profe, el nombre del último rey inca, ¿cómo se llamaba? ¿Atahualpa o Villa? Atahualpa es el último rey Quito Shiri Inca. Ya, Entonces, bueno, me desconecto porque nosotros, grupo amazónico, recibimos clases de inglés justo a esta hora ya. perfecto. Listo, muy bien. Y ya estamos justo terminando. Muchísimas gracias por las preguntas. Espero que les haya sido útil. Un abrazo y muchos éxitos en el examen. Suerte, cuídense un montón. Gracias, Gracias, chao, profe. buenas noches.